Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, su rincón favorito para estar al día de todo lo que acontece con nuestras estrellas favoritas. Espero que se encuentren de maravilla hoy, porque tenemos una noticia, o mejor dicho, una serie de rumores, que están dando muchísimo de qué hablar en el mundo del entretenimiento turco y por supuesto, que no podíamos dejar de traerles. Si te gusta estar enterado de los últimos chismes, de las dinámicas entre tus actores preferidos, y te encanta desmenuzar cada detalle, quédate hasta el final porque esto te va a interesar. Y antes de sumergirnos de lleno en el tema, si aún no lo has hecho, te invito a que le des clic a ese botón rojo de suscribirse aquí abajo y actives la campanita de notificaciones. Así nunca te perderás ninguno de nuestros vídeos. Hoy vamos a poner sobre la mesa una cuestión que ha generado un torbellino de especulaciones. ¿Es cierto que Andercel pone celoso a Kerem Bürsin con Serini y Sarkaya? Prepárense porque vamos a analizarlo todo. Como muchos de ustedes saben, Andercel y Kerem Bürsin son dos de los actores turcos más populares a nivel internacional. Su química en la serie Senkalkapm trascendió la pantalla y desató la locura entre sus fans, quienes los shippearon sin descanso y esperaron con ansias una relación en la vida real. Y sí, durante un tiempo estuvieron juntos, confirmando los deseos de miles de seguidores. Su romance fue uno de los más comentados y su ruptura, aunque dolorosa para muchos, también se siguió con gran interés. Por otro lado, Serini Sarkaya es otra figura icónica del cine y la televisión turca, admirada por su talento y belleza, y con una trayectoria impresionante. Su vida amorosa también ha sido objeto de escrutinio público, y más recientemente se ha rumoreado sobre una posible relación con Kerem Bürsin. Esto es donde la trama se complica y se pone realmente interesante. La pregunta clave es, ¿cómo encaja Andercel en todo esto? Los rumores que estamos analizando hoy sugieren que la presencia de Serini en la vida de Kerem, o al menos la posibilidad de una cercanía, podría estar generando cierta incomodidad, o mejor dicho celos, en Ande. Y esto a su vez podría estar manifestándose de maneras sutiles en sus interacciones o en la percepción pública de las mismas. Es importante recalcar desde el principio que estamos hablando de especulaciones, de chismes, de lo que se dice en los foros, en las redes sociales y en ciertos medios de comunicación. No tenemos confirmación oficial de nada, pero precisamente por eso es tan entretenido desgranar estos rumores y ver si hay alguna pizca de verdad detrás de ellos, o si simplemente es el fruto de la imaginación de los fans y la prensa. Primero analicemos la relación pasada entre Ande y Kerem. Su romance fue intenso y público. Se les veía juntos en eventos, compartían momentos en redes sociales, y la química era innegable. Tras su separación, ambos han mantenido un perfil relativamente bajo en cuanto a sus vidas personales, aunque de vez en cuando surgen noticias o fotos que avivan la llama de la curiosidad. Ande, por su parte, ha sido vinculada sentimentalmente con otras figuras, pero nada que haya alcanzado la magnitud del VIP de su relación con Kerem. Ha estado enfocada en su carrera, protagonizando proyectos exitosos y consolidando su estatus como una de las actrices más cotizadas. Ahora pasemos a la supuesta nueva relación de Kerem con Serini. Estas especulaciones surgieron hace no mucho tiempo y desde entonces se han alimentado de pequeños detalles, de avistamientos casuales, de comentarios en redes sociales que los fans interpretan como señales. Se les ha visto en los mismos eventos, se ha rumoreado sobre salidas compartidas, y la prensa rosa turca ha estado muy activa cubriendo cada mínimo indicio. Ambas estrellas son muy reservadas, lo que paradójicamente facilita la proliferación de rumores, ya que no hay declaraciones oficiales que disipen las dudas. Serini es conocida por su discreción, y Kerem, aunque a veces más abierto, tampoco se prodiga en detalles sobre su vida privada. Entonces, ¿dónde entra Ande en este supuesto triángulo amoroso? La teoría principal que circula es que al ver a Kerem supuestamente involucrado con Serini, Ande podría sentirse, digamos, revisitada por ciertos sentimientos. No necesariamente amor romántico, sino tal vez un orgullo herido, una punzada de nostalgia, o simplemente el instinto de que su nombre, y la historia que compartió con Kerem, vuelvan a ser noticia, y ella esté involucrada. Hay quienes sugieren que Ande podría estar, de alguna manera, recordándole a Kerem lo que tuvo o lo que fue su relación, a través de acciones que podrían interpretarse como un intento de generar atención o sí celos. ¿Y cómo se manifestarían estos supuestos celos de Ande? Aquí es donde entran las interpretaciones más subjetivas y por ende, más jugosas para el mundo del chisme. Algunos fans apuntan a ciertos likes.
O comentarios que Ande ha dado en publicaciones relacionadas con Kerem o incluso con Seriney. Otros se fijan en las fechas de sus publicaciones, buscando coincidencias sospechosas o momentos estratégicos. Por ejemplo, si Ande publica una foto particularmente atractiva o inspiradora justo cuando surgen rumores fuertes sobre Kerem y Seriney, hay quienes lo interpretan como una forma de decir, miren lo que se están perdiendo, o todavía puedo generar impacto. Otro ángulo que se explora es la forma en que Ande se refiere o no se refiere a Kerem en entrevistas. Si en alguna ocasión se le pregunta directamente sobre él y su respuesta es fría, distante, o si, por el contrario, se muestra demasiado amable y complaciente, ambas reacciones pueden ser interpretadas de mil maneras distintas por el público. La ambigüedad es la gran aliada de los rumores. Un comentario vago puede ser magnificado hasta convertirse en una declaración de intenciones. Analicemos también las propias acciones de Kerem y Seriney. Si ellos están realmente construyendo algo juntos, es natural que quieran mantenerlo discreto al principio. Esto puede generar una mayor atención pública sobre ellos, y a su vez, una mayor atención sobre cómo reaccionan las personas de su pasado. Si Kerem se muestra particularmente feliz o enfocado en su nueva etapa, esto podría ser interpretado por algunos como una señal de que ha superado completamente su relación anterior, lo que a su vez podría, en teoría, ser un factor que active la incomodidad en Ande. Es fascinante cómo el público y especialmente los fans de las estrellas se convierten en detectives privados. Analizan cada detalle, cada fotografía, cada viaje, cada aparición pública. A veces estas interpretaciones son correctas y las señales son claras. Otras veces son simplemente fruto de la imaginación colectiva, alimentada por el deseo de que las historias de amor y drama continúen. En el caso de Ande, Kerem y Seriney, la popularidad de los tres nombres garantiza que cualquier mínima conexión o similitud será amplificada. Pensemos en la naturaleza de las relaciones en el mundo del espectáculo. Las líneas entre lo profesional y lo personal a menudo se difuminan. Ande y Kerem trabajaron muy de cerca durante mucho tiempo, lo que crea un tipo de vínculo. Si después de una ruptura, uno de ellos comienza una nueva relación, es normal que haya una comparación inevitable. Y si uno de los involucrados, en este caso Ande, es una figura pública de gran relevancia, es difícil que su reacción, sea cual sea, pase desapercibida. Podría ser que Ande simplemente esté disfrutando de la atención que se genera al mencionar su nombre en estas dinámicas. Es una posibilidad. El público ama las historias de triángulos amorosos, y si su nombre se asocia a Kerem y a otra mujer popular, esto inevitablemente la pone de nuevo en el foco. A veces la mejor estrategia de relaciones públicas, consciente o inconscientemente, es simplemente estar presente en la conversación. Otra perspectiva es la del orgullo profesional y personal. Ande es una actriz sumamente exitosa por derecho propio. Ha forjado su propio camino y ha alcanzado un estatus impresionante. Si bien su relación con Kerem fue significativa, su identidad no se define únicamente por ella. Por lo tanto, cualquier idea de que ella esté activamente intentando generar celos podría ser vista como algo innecesario para alguien de su calibre. Sin embargo, tampoco se puede descartar la complejidad de las emociones humanas. Consideremos la posibilidad de que estas sean simplemente interpretaciones de los fans, alimentadas por su amor por las parejas que shippearon en el pasado. La idea de que Ande ponga celoso a Kerem con Seriney es un titular atractivo, una trama digna de una telenovela, y eso es precisamente lo que el público busca. Los rumores, en este sentido, son un reflejo de nuestros deseos de drama, de resolución, de una historia que tenga un principio, un desarrollo y quizás, un desenlace satisfactorio para ellos. Es importante recordar que tanto Ande como Kerem como Seriney son profesionales. Están acostumbrados a la atención mediática y saben cómo manejarla. Si Kerem y Seriney están realmente comenzando algo, es probable que ambos deseen mantenerlo en privado para proteger su incipiente relación. Y si Ande está enfocada en sus proyectos, como parece ser, cualquier movimiento que haga será interpretado bajo un microscopio. Quizás la clave esté en no dar por sentado nada. Los medios a veces exageran, los fans a veces idealizan. Lo que vemos en las redes sociales y en los titulares es solo una pequeña fracción de la realidad. Es posible que no haya ningún tipo de celo, ni ninguna estrategia de Ande. Puede que simplemente sean dos personas que han tenido una historia, y ahora la vida sigue su curso, con nuevas personas y nuevas oportunidades. Sin embargo, la pregunta persiste y la conversación sigue viva.
¿Pone Andercel celoso a Kerem Bürsin con Sereni? La verdad es que en este momento, no hay una respuesta definitiva. Lo que sí podemos decir es que la especulación es intensa, y las interpretaciones son variadas. Algunos ven acciones calculadas, otros ven simple coincidencia. Algunos creen en un triángulo amoroso, otros en una campaña de prensa orquestada. Lo fascinante de todo esto es cómo estos rumores nos invitan a reflexionar sobre la naturaleza de las relaciones públicas, la influencia de los fans, y la manera en que los medios construyen narrativas. Al final del día, lo que sabemos con certeza es que Andercel, Kerem Bürsin y Sereni y Sarkaya son talentosos, influyentes, y sus vidas personales siempre serán de interés para un público ávido de historias. Así que, para recapitular lo que hemos desgranado en este vídeo, hemos explorado los rumores que sugieren que Andercel podría estar generando celos en Kerem Bürsin, ante la creciente especulación sobre una relación entre Kerem y Sereni y Sarkaya. Hemos analizado las posibles interpretaciones de las acciones de Ande, la discreción de Kerem y Sereni, y cómo el público y los medios de comunicación construyen estas narrativas. Hemos llegado a la conclusión de que, si bien la especulación es alta y los titulares son intrigantes, no hay una confirmación oficial de estos supuestos celos. Es un tema que sigue abierto a la interpretación y, por supuesto, a la diversión de los que disfrutamos de estos culebrones del mundo real. Espero de verdad que hayan disfrutado de este análisis. Me encanta desmenuzar estas historias con ustedes y ver todas las facetas posibles. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes? ¿Creen que hay algo de verdad en estos rumores? ¿O creen que es simplemente el fruto de la imaginación de los fans y la prensa? Déjenme sus comentarios aquí abajo, cuéntenme todo lo que piensan, porque sus opiniones son oro para nosotros y para toda la comunidad del canal. Y antes de despedirnos, si les ha gustado este vídeo y les gusta estar al día de todo lo que sucede en el mundo del espectáculo, por favor, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, compartirlo con todos sus amigos a quienes también les interese este tema, y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen esa campanita. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más análisis y por supuesto más entretenimiento. Un abrazo enorme y hasta la próxima.